¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se desploma sobre ti? ¿Has experimentado esa desesperación profunda cuando pierdes todo lo que has construido durante años? Hoy te voy a contar la historia más impactante que jamás hayas escuchado. Una historia real de un hombre que lo perdió absolutamente todo, pero que encontró en un antiguo salmo bíblico la llave dorada que no solo transformó su destino, sino que lo convirtió en millonario. Esta no es una historia de fantasía, ni de suerte ciega. Es la prueba viviente de que existe un poder sobrenatural disponible para todos nosotros, escondido en las páginas de la Biblia, esperando ser activado por aquellos que se atreven a creer. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará tu vida para siempre. Te prometo que cada minuto que inviertas aquí será la mejor inversión que hayas hecho jamás. La caída devastadora. Miguel Rodríguez era el dueño de una próspera empresa constructora en Valencia, España. Durante 15 años, había levantado un imperio desde cero. Empleaba a más de 200 trabajadores, tenía contratos millonarios con el gobierno, poseía una mansión de ensueño y sus 3 hijos estudiaban en los mejores colegios privados del país. Su esposa Carmen lucía joyas que brillaban como estrellas, y cada verano la familia viajaba por Europa en primera clase. Miguel se había convertido en el ejemplo perfecto del éxito empresarial. Sus amigos lo envidiaban, los medios locales lo entrevistaban constantemente, y él mismo creía que había alcanzado la cima del mundo. Pero el destino tenía otros planes. En 2019, una serie de eventos catastróficos comenzaron a desmoronar su imperio como un castillo de naipes bajo la tormenta. Primero, su socio de confianza, Roberto, con quien había trabajado durante 12 años, desapareció una madrugada llevándose consigo 3 millones de euros de las cuentas de la empresa. La traición fue tan brutal que Miguel tardó varios días en procesar. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? La realidad. El hombre en quien había confiado como hermano había planificado meticulosamente el robo durante meses. Mientras Miguel luchaba por recuperarse de esta puñalada por la espalda, la pandemia global golpeó como un tsunami. Los proyectos se cancelaron de la noche a la mañana. Los pagos del gobierno se retrasaron indefinidamente. Las facturas se acumulaban como montañas mientras los ingresos se evaporaban como agua en el desierto. Miguel hipotecó su casa, vendió sus coches de lujo, liquidó sus ahorros, pero la sangría económica era imparable. La presión comenzó a manifestarse físicamente. Miguel perdió 25 kilos en 6 meses. Su cabello, antes abundante y negro, se volvió completamente gris. Las noches se convirtieron en maratones de insomnio donde su mente reproducía una y otra vez las cifras rojas de sus cuentas bancarias. Carmen intentaba consolarlo, pero él se había vuelto una sombra de sí mismo. Sus hijos lo miraban con ojos llenos de preguntas que él no podía responder. Los bancos comenzaron a llamar con amenazas. Los proveedores exigían pagos inmediatos. Los trabajadores, algunos con familias que alimentar, lo miraban con súplica silenciosa en sus ojos. Miguel se sentía como Atlas, cargando el peso del mundo sobre sus hombros, pero sus fuerzas se desvanecían cada día. La culpa lo consumía por dentro. Se culpaba por confiar en Roberto, por no haber previsto la crisis, por no haber diversificado sus inversiones. Cada decisión del pasado ahora parecía un error monumental. Una noche de diciembre, mientras caminaba solo por las calles vacías de Valencia, Miguel contempló lo impensable. El peso de la derrota era tan abrumador que su mente comenzó a explorar las opciones más oscuras. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo un hombre que había construido tanto podía perderlo todo tan rápidamente? Las lágrimas congelándose en sus mejillas bajo el frío viento invernal eran el símbolo perfecto de su alma destrozada. Pero justo cuando todo parecía perdido para siempre, cuando Miguel estaba a punto de rendirse completamente, el universo estaba preparando el encuentro que cambiaría no solo su destino,
sino el de miles de personas que escucharían su historia. El encuentro divino. Era una mañana gris de enero cuando Miguel recibió una llamada inesperada que lo convocaba a la oficina del último banco que aún no había cerrado completamente sus puertas. Sabía que era el final. Iban a embargar lo último que le quedaba, la pequeña oficina donde había comenzado su imperio años atrás. Con el corazón pesado como plomo, se dirigió hacia allá, sabiendo que probablemente sería la última vez que pisaría ese lugar lleno de recuerdos. Mientras esperaba en el vestíbulo del banco, observó a un anciano sentado en la silla de al lado. Tenía aproximadamente 75 años, vestía un traje sencillo pero impecable, y había algo en su presencia que irradiaba una paz inexplicable. Sus ojos, aunque marcados por las líneas del tiempo, brillaban con una luz especial. Miguel no pudo evitar notar que el hombre tenía una pequeña Biblia entre sus manos, y sus labios se movían en lo que parecía ser una oración silenciosa. «Disculpe mi curiosidad», le dijo Miguel al anciano. Movido por una extraña necesidad de conexión humana en ese momento tan oscuro, ¿está usted bien? Lo veo muy concentrado. El anciano levantó la vista y sonrió con una calidez que Miguel no había sentido en meses. «Me llamo don Aurelio», respondió con una voz suave pero firme, «y sí, estoy muy bien, hijo. Estaba orando por todas las personas que están pasando por momentos difíciles en este lugar». «¿Y tú? ¿Cómo estás?» Algo en la manera tan sincera en que don Aurelio hizo esa pregunta rompió todas las defensas de Miguel. Las palabras comenzaron a salir de su boca como agua de una presa que se rompe. Le contó sobre su empresa quebrada, sobre la traición de su socio, sobre las deudas que lo aplastaban, sobre la vergüenza que sentía al no poder mantener a su familia, sobre las noches sin dormir y los días sin esperanza. Habló durante 20 minutos seguidos, liberando años de dolor acumulado. Don Aurelio escuchó cada palabra con una atención completa, asintiendo con comprensión y empatía. Cuando Miguel terminó, exhausto por haber expuesto su alma, el anciano permaneció en silencio durante unos momentos, como si estuviera procesando toda la información recibida. Luego, con una sonrisa que irradiaba esperanza, dijo: «Miguel, hijo, lo que acabas de contarme no es el final de tu historia. Es solo el comienzo de tu verdadero destino». «No sé cómo puede decir eso», respondió Miguel con amargura, «he perdido todo. Mi empresa, mi casa, mi reputación, mi futuro. ¿Qué puede quedar después de esto?». Don Aurelio abrió su Biblia y señaló una página específica. «¿Has oído hablar del Salmo 91?», preguntó. Miguel negó con la cabeza. «Es conocido como el Salmo de la Protección Divina», continuó el anciano, «pero lo que la mayoría de las personas no sabe es que también es el Salmo de la Restauración completa». Don Aurelio comenzó a leer con una voz que parecía transportar siglos de sabiduría. «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». Las palabras resonaron en el corazón de Miguel de una manera que no podía explicar. Era como si cada sílaba fuera un bálsamo para su alma herida. «Miguel», dijo don Aurelio, cerrando la Biblia pero manteniendo su dedo en la página, «tengo 75 años. Y he visto este salmo obrar milagros que desafían toda lógica humana. Pero hay algo especial que debes saber sobre cómo activar su poder. No es suficiente simplemente leerlo. Tienes que vivirlo, respirarlo, hacerlo parte de tu ser. La revelación del poder oculto». Don Aurelio miró directamente a los ojos de Miguel y continuó: «Hace 40 años. Yo estaba exactamente en tu situación. Había perdido mi fábrica textil, mi casa, y estaba a punto de perder a mi familia. Mi esposa amenazaba con divorciarse, mis hijos me evitaban, y yo contemplaba opciones que jamás debí considerar. Un día, un misionero me enseñó el secreto que estoy a punto de compartir contigo». El anciano abrió nuevamente la Biblia y señaló versículos específicos. «Mira, Miguel, el Salmo 91 no es solo una oración bonita. Es un código espiritual, una fórmula exacta para activar la protección y provisión divina. Pero la mayoría de las personas lo leen como si fuera un poema inspiracional. Están perdiendo el poder real que contiene estas palabras». Don Aurelio explicó que cada versículo del Salmo 91 contenía una llave específica para desbloquear diferentes aspectos de la provisión divina.
El versículo 1, dijo, establece tu posición espiritual. Cuando declares que habitas al abrigo del Altísimo, estás reclamando tu derecho legal en el reino celestial a recibir protección y provisión. Pero no puedes simplemente recitarlo. Tienes que creerlo con cada fibra de tu ser. El versículo 3, continuó, habla de ser librado del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Sabes qué significa eso en términos modernos? Significa ser librado de las trampas financieras, de las decisiones destructivas, de las personas que quieren dañarte. Es una declaración profética de que todas las fuerzas que conspiran contra tu éxito serán neutralizadas. Miguel escuchaba con una intensidad que no había sentido en años. Cada palabra de don Aurelio resonaba en su interior como campanas de esperanza. Pero aquí viene la parte más importante, dijo el anciano, bajando la voz como si estuviera compartiendo el secreto más valioso del universo. Tienes que hacer una declaración específica sobre tu situación financiera usando las palabras exactas del Salmo. Don Aurelio le explicó que tenía que personalizar el Salmo, insertando su nombre y su situación específica en cada versículo. Por ejemplo, dijo, en lugar de simplemente decir, no temerás el terror nocturno, debes declarar, Miguel Rodríguez no temerá el terror nocturno. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. Turno de ¿Vas las deudas, a responder? Ni la saeta que vuele de día de los cobradores, ni la pestilencia de la bancarrota que ande en las tinieblas, ni la mortandad de la pobreza que destruya al mediodía. Punto. ¿Eso realmente funciona?, preguntó Miguel con una mezcla de esperanza y escepticismo. Don Aurelio sonrió y sacó su billetera. Mostró una fotografía de una mansión impresionante, varios coches de lujo, y una familia feliz. Esta es mi vida después de aplicar este salmo correctamente, dijo. Pero no solo recuperé lo que había perdido. Dios me dio el doble de todo lo que tenía antes. Recuperé mi fábrica textil, pero ahora tengo 3. Recuperé mi casa, pero ahora tengo propiedades en 4 países. Mis hijos, que antes me evitaban, ahora trabajan conmigo en el negocio familiar. Mi esposa, que había perdido toda fe en mí, ahora es mi socia más fiel. Y todo comenzó el día que aprendí a orar el Salmo 91 de la manera correcta. Miguel sintió como si una electricidad especial corriera por sus venas. Por primera vez en meses, un rayo de esperanza penetró en la oscuridad de su alma. ¿Me enseñarías cómo hacerlo?, preguntó con urgencia. Don Aurelio asintió. Pero tienes que prometerme que lo harás exactamente como te voy a enseñar, sin cambiar ni una sola palabra, y que lo harás durante 40 días consecutivos, sin fallar ni uno solo. La fórmula secreta revelada. Don Aurelio abrió un cuaderno pequeño que llevaba en su bolsillo y comenzó a escribir instrucciones específicas. Miguel, dijo mientras escribía, lo que estoy a punto de enseñarte ha permanecido oculto para la mayoría de las personas porque requiere fe, disciplina y precisión absoluta. No es magia, es ciencia espiritual basada en principios que han funcionado durante miles de años. Primer paso, explicó el anciano, debes levantarte exactamente a las 5 de la madrugada cada mañana durante los próximos 40 días. Esta no es una sugerencia, es un requisito absoluto. Las primeras horas de la mañana son cuando tu mente está más receptiva y cuando las fuerzas espirituales están más activas. Cualquier desviación de este horario romperá el ciclo y tendrás que empezar de nuevo. Don Aurelio continuó, segundo paso, busca un lugar completamente silencioso donde no pueda ser interrumpido durante al menos 30 minutos. Puede ser tu habitación, un estudio, incluso tu coche si es necesario. Lo importante es que sea el mismo lugar cada día. Los lugares desarrollan energía espiritual cuando se usan consistentemente para la oración. Tercer paso, y esto es crucial, antes de empezar a recitar el Salmo, debes escribir en un papel exactamente lo que quieres que Dios restaure en tu vida. Pero no lo escribas como un deseo o una esperanza.
Escríbelo como si ya hubiera sucedido. Por ejemplo, en lugar de escribir, espero recuperar mi empresa, escribes, doy gracias porque mi empresa está próspera y exitosa nuevamente. Punto. Miguel tomaba notas frenéticamente, sintiendo que cada instrucción era un tesoro invaluable. Don Aurelio siguió. Cuarto paso, recita el Salmo 91 completo 3 veces consecutivas. Pero aquí está el secreto que cambia todo. En la primera recitación, lee el Salmo exactamente como está escrito en la Biblia. En la segunda recitación, personalízalo completamente con tu nombre y tu situación. En la tercera recitación, decláralo como profecía sobre tu futuro. Por ejemplo, continuó el anciano, en la tercera recitación, cuando llegues al versículo 16 que dice, lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación, debes declarar, Miguel Rodríguez será saciado de larga vida próspera, y Dios le mostrará su salvación financiera completa. Así como Dios sacó a Job de su crisis y le dio el doble de todo lo que había perdido, así Miguel Rodríguez será restaurado con abundancia multiplicada. Punto. Quinto paso, dijo don Aurelio, su voz ahora cargada de una intensidad especial, después de recitar el Salmo 3 veces, debes hacer algo que muy pocas personas saben, tienes que actuar como si la respuesta ya hubiera llegado. Esto significa que durante todo ese día, sin importar lo que veas en tu situación externa, debes mantener una actitud de gratitud y expectativa, como si ya hubieras recibido todo lo que pediste. ¿Qué pasa si tengo dudas durante el día?, preguntó Miguel. Las dudas son normales, respondió don Aurelio, pero tienes un arma poderosa contra ellas. Cada vez que venga una duda, inmediatamente recita en voz baja el versículo 1 del Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Repítelo hasta que la duda se vaya. Y aquí viene la parte más importante de todas, dijo el anciano, mirando intensamente a Miguel. Desde el día que comiences esta práctica, van a empezar a suceder cosas extrañas. Personas aparecerán de la nada con oportunidades. Llamadas inesperadas van a llegar. Puertas que estaban cerradas se van a abrir de manera sobrenatural. Cuando esto empiece a pasar, no lo atribuyas a la casualidad. Reconócelo como la mano de Dios moviéndose en tu favor, y da gracias inmediatamente. Los primeros milagros comienzan. Miguel salió del banco ese día con una sensación completamente diferente a la que había llegado. Aunque técnicamente su situación externa no había cambiado ni un ápice, algo profundo se había transformado en su interior. Llevaba en su bolsillo el papel donde don Aurelio había escrito las instrucciones exactas, y su corazón latía con una anticipación que no había sentido en años. Esa noche, Miguel le explicó a Carmen todo lo que había sucedido. Su esposa, aunque escéptica por naturaleza, no pudo negar que había visto un cambio notable en la actitud de su marido. Si esto te da esperanza, le dijo, entonces estoy dispuesta a apoyarte. Pero por favor, no te hagas ilusiones que luego te destruyan más. A las 4:45 de la madrugada del día siguiente, Miguel despertó sin necesidad de despertador. Era como si su cuerpo supiera instintivamente que algo importante estaba a punto de comenzar. Se dirigió a su pequeño estudio, el único espacio de la casa que aún no habían tenido que empeñar, y se arrodilló frente al escritorio donde había colocado su Biblia abierta en el Salmo 91. Primero escribió su lista de restauración, tal como don Aurelio le había indicado. Doy gracias porque mi empresa constructora está próspera y exitosa. Doy gracias porque mis deudas están completamente pagadas. Doy gracias porque mi familia está segura y próspera. Doy gracias porque tengo abundancia para dar a otros. Doy gracias porque soy un testimonio del poder de Dios para restaurar vidas. Luego comenzó la primera recitación del Salmo. Su voz temblaba ligeramente, no por nerviosismo, sino por una emoción profunda que no podía explicar. Cuando llegó a la segunda recitación personalizada, sintió como si fuego líquido corriera por sus venas. Miguel Rodríguez habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Miguel Rodríguez dice al Señor, tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios, en quien confío completamente. En la tercera recitación profética, algo extraordinario sucedió. Miguel comenzó a ver imágenes mentales de su empresa restaurada, de trabajadores felices, de contratos firmándose, de su familia celebrando. No eran fantasías o ilusiones, eran visiones tan claras y detalladas que parecían recuerdos del futuro.
Ese mismo día, a las 11:30 de la mañana, Miguel recibió una llamada que no esperaba. Era Carlos Mendoza, un empresario de Madrid que había escuchado sobre la situación de Miguel a través de un amigo común. Miguel, le dijo Carlos por teléfono, sé que estás pasando por momentos difíciles, pero tengo una propuesta que podría interesarte. Necesito un socio experimentado en construcción para un proyecto importante. ¿Podríamos reunirnos mañana? Miguel casi no podía creer lo que estaba escuchando. Había pasado menos de 12 horas desde su primera sesión con el Salmo 91, y ya estaba recibiendo una llamada de oportunidad. Acordaron reunirse al día siguiente en Madrid. Esa noche, Miguel le contó a Carmen lo sucedido. Podría ser una coincidencia, dijo ella, pero Miguel pudo ver una chispa de esperanza en sus ojos. Al segundo día de aplicar la fórmula del Salmo 91, Miguel viajó a Madrid para encontrarse with Carlos. La reunión no solo superó todas sus expectativas, sino que resultó ser el comienzo de la restauración más extraordinaria que jamás hubiera imaginado. Carlos le propuso un contrato de asociación para construir un complejo de apartamentos de lujo, con una inversión inicial que cubriría exactamente las deudas más urgentes de Miguel. Pero hay algo más, dijo Carlos al final de la reunión. He estado investigando tu historial, y sé lo que pasó con tu anterior socio. Quiero que sepas que he verificado tus antecedentes completamente, y todos hablan de tu integridad y excelencia profesional. Lo que te pasó pudo haberle sucedido a cualquiera. Estoy convencido de que juntos podemos construir algo extraordinario. Por primera vez en más de un año, Miguel sintió lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Era como si el universo entero se hubiera alineado a su favor en menos de 48 horas. La aceleración sobrenatural. Durante la tercera semana de práctica del Salmo 91, Miguel comenzó a experimentar lo que solo podía describir como una aceleración sobrenatural de bendiciones. No era que las cosas buenas simplemente sucedieran, era como si el tiempo mismo se hubiera comprimido para permitir que años de restauración ocurrieran en semanas. El proyecto con Carlos se había materializado de manera milagrosa. En solo 2 semanas, habían obtenido todos los permisos necesarios, algo que normalmente tomaba meses. Los bancos, que antes cerraban sus puertas a Miguel, ahora competían por ofrecerle las mejores condiciones de financiamiento. Nunca había visto algo así, le comentó Carlos. Es como si tuvieras un ángel guardián abriendo cada puerta. Pero los milagros no se limitaban al ámbito profesional. Carmen comenzó a notar cambios extraordinarios en todos los aspectos de su vida familiar. Sus hijos, que durante meses habían estado estresados y preocupados por la situación económica familiar, de repente empezaron a recibir becas y oportunidades educativas que parecían caídas del cielo. Una mañana, durante la recitación matutina del Salmo 91, Miguel recibió una visión tan clara que tuvo que detenerse y escribirla inmediatamente. Vio su empresa no solo restaurada, sino expandida a nivel internacional. Vio empleados de diferentes nacionalidades trabajando en proyectos en varios continentes. Vio su familia viviendo en abundancia, pero más importante aún, vio a miles de personas siendo bendecidas a través de su testimonio. Esa misma tarde, recibió una llamada completamente inesperada. Era un investigador privado que había estado trabajando el caso de Roberto, su ex socio que había robado los 3 millones de euros. Señor Rodríguez, le dijo el investigador, tengo noticias extraordinarias. Hemos localizado a Roberto en Argentina, y lo más importante, hemos encontrado la mayor parte del dinero que robó. Las autoridades locales están cooperando completamente, y según nuestros cálculos, usted debería recuperar aproximadamente el 85% de lo robado en los próximos 3 meses. Miguel se quedó sin palabras. El dinero que había dado por perdido para siempre estaba a punto de ser recuperado. Pero más allá del aspecto financiero, sintió una profunda sensación de que la justicia divina estaba operando en su vida de manera sobrenatural. Durante la 4ª semana de práctica, Miguel comenzó a entender algo profundo sobre el funcionamiento del Salmo 91. No era simplemente una oración que pedía ayuda a Dios, era una declaración de fe que activaba leyes espirituales que gobernaban el universo. Cada vez que recitaba el que habita al abrigo del Altísimo, estaba reclamando legalmente su derecho a la protección y provisión divina. Don Aurelio había tenido razón sobre la importancia de la consistencia.
Miguel no había fallado ni un solo día en su práctica matutina, y los resultados eran cada vez más evidentes. Las oportunidades llegaban con tal frecuencia que había tenido que contratar una asistente solo para manejar todas las llamadas y reuniones. Una de las bendiciones más inesperadas llegó a través de una conexión que se hizo durante una de sus reuniones de negocios. Un empresario japonés que estaba visitando España se enteró del testimonio de Miguel y le propuso una joint venture para llevar tecnología de construcción sostenible a América Latina. El contrato potencial valía más de 10 millones de euros. Miguel, le dijo Carmen una noche mientras cenaban en casa, no puedo negar lo que estoy viendo. En 4 semanas has logrado más progreso que en los 2 años anteriores combinados. Sea lo que sea que estés haciendo con esa oración, está funcionando de manera extraordinaria. Miguel sonrió y tomó las manos de su esposa. Carmen, lo que estoy experimentando no es suerte ni coincidencia. Es la manifestación del poder más grande del universo respondiendo a la fe aplicada de manera correcta. Y esto es solo el comienzo. El secreto del doble honor. Al completar 30 días de práctica ininterrumpida del Salmo 91, Miguel experimentó lo que don Aurelio había predicho, no solo la restauración de lo perdido, sino la multiplicación sobrenatural de las bendiciones. El anciano lo había llamado el principio del doble honor, basado en la promesa bíblica de que Dios restaura el doble de lo que el enemigo había robado. La empresa constructora de Miguel no solo había sido restaurada, sino que ahora empleaba a más de 400 trabajadores, el doble de los que tenía en su época de mayor prosperidad anterior. Los contratos llegaban de manera tan constante que había tenido que crear 3 divisiones separadas: construcción residencial, proyectos comerciales y desarrollo internacional. El dinero recuperado del robo de Roberto había llegado exactamente como el investigador había prometido, pero con una sorpresa adicional. Las autoridades argentinas habían descubierto que Roberto había invertido parte del dinero robado en propiedades que se habían valorizado enormemente. Como resultado, Miguel no solo recuperó los 3 millones originales, sino que recibió casi 5 millones en total. Es como si cada pérdida que sufrí se hubiera convertido en una ganancia multiplicada, le comentó Miguel a don Aurelio durante una de sus reuniones mensuales que habían establecido. El anciano sonrió con la satisfacción de alguien que había sido testigo de este tipo de milagros muchas veces antes. Miguel, le dijo don Aurelio, lo que estás experimentando es exactamente lo que le sucedió a Job en la Biblia. Después de su tiempo de prueba, Dios le dio el doble de todo lo que había perdido. Pero hay algo más que necesitas entender sobre el Salmo 91. Su poder no se limita a la restauración personal. También te convierte en un canal de bendición para otros. Esta revelación se manifestó de manera dramática cuando Miguel decidió usar parte de su nueva prosperidad para ayudar a otros empresarios que estaban pasando por crisis similares a la que él había experimentado. Estableció un fondo de emergencia para pequeños empresarios en dificultades, y comenzó a enseñar la fórmula del Salmo 91 a aquellos que demostraban tener fe genuina. Los resultados fueron extraordinarios. De los primeros 20 empresarios a quienes Miguel enseñó el método, 18 experimentaron restauraciones notables en menos de 3 meses. Uno de ellos, una mujer llamada Isabella que había perdido su cadena de restaurantes, no solo recuperó sus locales, sino que expandió su negocio a nivel nacional. Miguel, le dijo Isabella durante una celebración de los logros del grupo, lo que me enseñaste no fue simplemente una técnica de oración. Me diste la llave para conectarme con el poder más grande del universo. Mi vida cambió completamente, pero más importante aún, ahora sé que puedo enfrentar cualquier desafío que venga. Carmen, quien inicialmente había sido escéptica sobre la práctica de su marido, se había convertido en una creyente apasionada después de ver los resultados de primera mano. No solo habían recuperado su estilo de vida anterior, sino que ahora vivían en una abundancia que superaba todos sus sueños previos. Habían comprado una villa en la costa, sus hijos estudiaban en universidades prestigiosas sin preocupaciones financieras, y Carmen había podido establecer su propia fundación benéfica para ayudar a familias en crisis. Miguel, le dijo Carmen una noche mientras observaban la puesta de sol desde la terraza de su nueva villa, a veces siento que estoy viviendo en un sueño. Todo cambió tan rápidamente que es difícil de procesar. No es un sueño, amor, respondió Miguel. Es la realidad de lo que sucede cuando alineas tu fe con las promesas más poderosas de Dios. El Salmo 91 no es solo una oración,
Es un contrato espiritual entre el hombre y el creador del universo. Pero Miguel sabía que su historia estaba lejos de terminar. Los 40 días de práctica inicial habían sido solo el comienzo. Ahora entendía que el Salmo 91 no era algo que se practica por un tiempo limitado. Era un estilo de vida, una forma de mantenerse constantemente conectado con la fuente infinita de provisión y protección.